Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos esté sintonizando. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ESMejía. Y les doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa que surgió porque las mentes maestras de Abejorro Media entienden la frustración de que las finanzas, los impuestos y las leyes hayan sido escritas en sánscrito. Como todas las semanas, tengo la fortuna de ser acompañado por Rogelio Ibarra y un tal Gerardo el Tata Mandujano. Un momento. Gerardo. Y así como es el J-Lo, ¿cómo es? ¿Cómo les dicen a Jennifer López y a Ben Affleck? Jennifer López y Ben Affleck. ¿Cuál es el apodo que pone como pareja? Sí. Me fallaron como socialites. Pero además tenemos nuevamente como invitado especial a un abogado que es precedido por sus trabajos de fondo, por sus trabajos impecables, por su chamba como jurisconsulto. Un hombre que empieza a trabajar a las 4 o 5 de la mañana, no nos queda claro. El jefe Eliot Velázquez. Jefe Eliot. Eso sí es porra. Próximo conductor. Es la despedida de Salvador. Un gusto saludarlos en este nuevo programa. Próximamente en el Daily Diario. Bueno, sí vamos a conducir 2 programas a partir del 25 de octubre. Eso es emprendimiento y no pedazos. Lo que hacen los flores amarillos, ¿eh? Está bien. ¿Ya acabaron los tres? Ándale. Un gusto, como siempre, Master. ¿Ya acabaste? Sí. ¿Ya? Ok. Así las cosas. Vuelvan a disfrutar el programa con el presupuesto más alto de Abejorro Media. Y recuerden que para entender los impuestos, las finanzas y el derecho, basta con sintonizar. Basta con sintonizar todos los martes a las 6 de la tarde el programa Varos y Avaros. ¡Comenzamos! Varos y Avaros. Varos y Avaros. Hoy tenemos la tercera y última entrega de esta serie. Si es que ya Elliot se tiene que ir a su casa, ya le está gustando esto. Sí, porque ya me notificaron que 3 o más son delincuencia organizada. Y ya me progresó el cuarto. Y hablando de delincuencia organizada, hoy vamos a hablar de otros 2 casos emblemáticos de los Jotas, mejor conocido como los Jotas. El primero de ellos es el caso de Juan Collado, quien ya es un clientazo de este programa, quien tuvo que enfrentar su propio juicio en un drama legal que incluía delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En septiembre de 2020, Juan Collado fue vinculado por fraude fiscal por la módica cantidad de 36 millones de pesos y peculado por 13.7 millones. Y desde entonces se encontraba En prisión. En prisión preventiva. Y mejor la voy a dejar hasta aquí. ¿Qué pasó con el caso de Juan Collado? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo fue que ocurrió? O dejándolo así, fue el quinazo de esta administración. A menos que me esté fallando la memoria, No, fue la primera persona detenida durante esta administración por un delito mediático de alto impacto. Esto, como lo hemos dicho en estos 3 programas, un delito sexy, sabroso, chingüengüenchón. ¿Qué pasó con Juan? Sobre todo sexy porque ¿Qué le probaron? Se trata del abogado de Enrique Peña Nieto. De entrada eso, al inicio del sexenio dio un mensaje de sí voy a ir por Enrique, ¿no? Porque ya agarraste a su abogado y normalmente dicen que hay casos en los que los abogados son los que coordinan todas las estrategias legales y en algunos casos ilegales. Y eso abrió mucha expectativa en cuanto a persecución política. Pero ya a menos de un año de que acabe el sexenio vimos que ahí quedó. Se decía que no iba a salir en ese sexenio. Lo que pasa es que tuvo 2 casos afortunados, Collado. Bueno, para él no, uno de ellos no tan afortunado, que es su problema cardíaco, por el cual está hospitalizado y ya no se encuentra en prisión preventiva, se encuentra en un hospital, pero uno muy afortunado fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya declaró la prisión preventiva oficiosa como una figura inconvencional, que es inconvencional, que no va acorde a los derechos humanos, aunado
a que la Suprema Corte hace unos meses dijo que los delitos fiscales no ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, esa conjunción de dos elementos ayudó a que hoy Collado, gracias a un tribunal colegiado, gane un amparo para que ya no tenga que regresar a prisión. Ahorita se encuentra detenido, pero en un hospital, que por supuesto va a ser muchísimo más cómodo que el reclusorio norte. Que bueno, de todas formas, cuando fui al reclusorio norte lo vi muy cómodo cuando lo pude saludar, pero más cómodo en un hospital. Entonces, creo que era un caso emblemático, daba para mucho, porque sobre todo se manejaba que él creó la estructura financiera de Enrique Peña Nieto. El andorrazo. Para manejar todos los flujos de casos de corrupción. Pero al final creo que vamos a acabar en lo mismo. Yo creo que no vamos a ver ese sexenio un presidente ni siquiera investigado, porque ni siquiera hay una carpeta de investigación en contra de él. Pero lo más que veremos en el caso de Collado, creo que va a llegar a un acuerdo reparatorio, al igual que como lo está buscando. Aunque se ha negado. Se ha negado porque obviamente el acuerdo reparatorio implica admitir los hechos, y admitir los hechos implica mencionar un nombre. De Enrique Peña Nieto. Entonces yo creo el nombre de Enrique Peña Nieto no se pronuncia en vano. No, porque él es un verdadero demócrata. Es un bebé. Es un bebé de luz. Sí, entonces yo creo que hasta ahí va a llegar, va a obtener su libertad. Yo creo que antes de que acabe el sexenio se va a diluir su tema, no va a perder esa frescura y ahí va a parar. Híjole, te hago una pregunta antes de que esto pase a mayores. ¿Qué podemos exigirle al gobierno cuando estamos frente a la salida legal, con todas las de la ley? Por tecnicismo si tú quieres, pero legal. ¿Qué podemos exigirle al gobierno cuando lo que estamos viendo es una falla sistémica en las acusaciones que presenta, en sus casos emblemáticos, en los casos de alto impacto? Entiendo un MP promedio que tiene cientos de asuntos, cientos de carpetas, muchas gracias por la corrección, cientos. En los de alto impacto, en los casos de alto impacto, ¿cuántos puedes llegar a tener? Bueno, a ver, primero, seriedad es lo que les deberíamos de pedir, porque la Fiscalía General de la República tiene elementos muy valiosos que pueden desarrollar una investigación muy seria, a fondo, pero siempre se van a topar con algo. Y lo digo porque trabajé en la Fiscalía General, bueno, cuando todavía era PGR, el alto mando te dice hasta dónde y luego te dice por dónde. Entonces, la realidad es que estos asuntos emblemáticos, Collado, Lozoya, el intento de persecución a Ricardo Anaya, no tienen seriedad. Tienen interés político, pero no seriedad jurídica. Entonces, si la esfera más alta del poder político no quiere perseguir a sus antecesores y a sus funcionarios, no va a suceder. Si en realidad lo quieres hacer, lo vas a lograr, porque lo hemos visto en grandes casos emblemáticos. Cuando el gobierno federal de Enrique Peña Nieto se dio cuenta de que Forbes publicó una foto de Joaquín Guzmán Loera, ahora sí lo detuvieron en friega. Pero mientras no sucedía eso, porque aparte eso fue un mensaje de la DEA a Enrique Peña Nieto, no fue que Forbes decidiera publicar al Chapo, no tendría sentido. Pero cuando quieren lo pueden hacer. En esos casos los fracasos son porque no quieren y también por ciertas ineficiencias, pero la realidad es que no hay una seriedad del poder político actual por perseguir a los antecesores. Así es. Ok. Gerardo. Es un caso que jurídicamente daba para mucho, pero que otra vez ¿Por qué para mucho? fue por la calidad del sujeto, por los supuestos cómplices y por las acusaciones. Pero, como siempre, salpicado con el manoseo político, ¿sí? Donde habría que recordar que el insigne ex consejero jurídico de la presidencia quiso meter su mano para quedarse con alguno de los bienes de don Juan. ¿Te refieres a Caja Libertad? Efectivamente, ya habíamos hablado en un programa anterior de ese tema. Búsquenlo ahí en Abejorro Media. Así es. Ahí van a encontrar este análisis. Y no es más que otro caso de que te voy a meter al bote 6 años para yo dar con esto una estadística de que sí estuve luchando contra la corrupción. Si ustedes se acuerdan, no sé si vieron la película de Film con Tom Cruise, sí. Cuando finalmente, en la escena final, cuando Tom le entrega al fiscal las pruebas, le dice el fiscal, pues que eso no me sirve. Y Tom le dice, ¿quieres a los mololtos, los mafiosos? Ve por tus abogados. Algo parecido quisieron hacer aquí, pero sin la voluntad política de hacerlo realmente. Es nada más el barniz de que yo peleé, pero con la corrupción el Poder Judicial sacó libre al corrupto. Esto no es un tema, querido Rogelio. Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, qué bueno. Qué bueno que tuvimos esta plática.
¿Qué ves tú ahí en ese apartado? Es que son los jueces son los malos. No, los jueces no son los malos, los jueces están para interpretar y aplicar el derecho. Y el derecho, sobre todo el derecho penal, Elliot no me dejará mentir, son categorías muy específicas, son conceptos muy delimitados y están así de delimitados para darle mayor seguridad jurídica y mayor libertad al individuo. Lamentablemente, como lo vimos en algunos casos, es muy sencillo acusar por lavado de dinero. Acusar es facilísimo, probar la acusación es lo que se complica. Y este es un caso más en donde lanzan lavado de dinero, delincuencia organizada, pero no está, como decía Elliot al inicio, no está bien sustentado jurídicamente. ¿Qué va a hacer un juez ante esos casos? Va a aplicar la ley. Y al aplicar la ley va a dejarlos libres, pero no los va a dejar libres porque el juez esté coludido o porque el juez ya esté vendido. Lo va a dejar libres porque no está bien hecho el trabajo previo que tuvo que realizar la Fiscalía General de la República al hacer la acusación. Yo creo que aquí el tema es, iniciamos el programa acusando el término de delincuencia organizada. Ese es el problema de esta acusación. Hablan de delincuencia organizada. ¿Qué es la delincuencia organizada? 3 o más personas que se ponen de acuerdo. Fíjate, es el único delito que dice el simple acuerdo. O sea, si ahorita los 4 decimos, vamos a empezar a vender fentanilo, ese acuerdo, aunque no hagamos, no ejecutemos ninguna acción, ya es sancionable. Ojalá nadie nos escuche en la covachita. No, porque aquí no se produce. Entonces, ¿qué ocurre? Acusan de delincuencia organizada. Eso implica que Juan Collado tiene por lo menos 2 cómplices más de grado de dirección. Pero aparte, esa estructura implica que deben de tener por lo menos personas que operan el resto de la operación. Ese término de delincuencia organizada es el que le generó el propio nudo al gobierno federal actual. Porque era salpicar a personas con las que seguramente el gobierno federal actual tiene pactos. ¿Cuál era la única salida de Juan Collado? La absolutoria, que podría llegar a ese camino, o ser testigo protegido. Y testigo protegido es salpicar hacia arriba. ¿Hacia arriba hacia dónde, amigo mío? Actores políticos, pero también bancos, instituciones financieras. Pero la estructura criminal debería decir, a ver, Juan Collado estaba al mismo nivel que los directores de los bancos que pudieron colaborar. Sí. ¿Quién estructuró? Y me acuerdo que al principio de sexenio, el fiscal general Gertz Manero comete un grave error de comunicación y dice, ya hay una carpeta de investigación. Gertz Manero. No, ¿cuál de todos los ¿Cuál de errores? todos? Dice, ya hay una investigación contra Luis Videgaray y Enrique N. Y en la investigación manejan una figura jurídica que es la de la supeditación de los inferiores jerárquicos. Y dice, Luis Videgaray actuó bajo la obligación de ser un inferior jerárquico, bajo el mando de alguien, dice, no se sabe de quién, para generar toda una estructura junto con Juan Collado para estos actos de corrupción. Pero Gertz Manero, cuando hace ese comunicado y lo lanza la Fiscalía General de la República, se le olvida que el único ser jerárquicamente superior a un jefe de Estado, ¿quién es? El presidente de la República. Y ahí la Fiscalía General de la República es cuando retira la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, porque dicen, híjole, es que entonces tengo que solicitar la orden de aprehensión ¿contra quién? Contra un señor que vivía en España. Y ahí caen en el enredo, porque ¿quién es el asesor jurídico del presidente de la República? Gertz Manero, porque es el que dirigía la investigación. Y cometen el error de acusar delincuencia organizada en un caso en el cual se les iba a generar ese entramado que obligaba a que sí o sí surgiera el nombre de Enrique Peña Nieto. Luego vino la famosa consulta popular, que aunque no fue vinculatoria, sí ganó que la gente quería ver procesado a Enrique Peña Nieto, y el presidente dijo, no fue vinculatoria, pero no es necesario porque tengo la facultad de investigarlo. Pues sí, puñetas, se te dijo. Pero aún así... Que puedo aplicar la ley, ¿verdad? Pero aún así... ¡Qué novedoso! Hasta hoy en día no lo ha querido hacer. Porque el testimonio de este señor, no de, sino de Juan Collado, el testimonio de Juan Collado y de otros personajes de los que ya hemos hablado en nuestro programa, llevarían un nombre, que es Enrique Peña Nieto. Y yo en algún momento publiqué en un Twitter que Enrique Peña Nieto era el rompas en caso de emergencia. Cuando el sexenio se viniera al carajo, lo iban a traer. Se vino al carajo el sexenio, pero creo que nunca ganó más la negociación del Estado. Ganó la complicidad. El problema es que se vino al carajo desde el primer mes. Sí, se vino muy pronto, pero también llegaron una serie de videos incriminatorios de ciertas figuras políticas. Estate quieto. Exactamente, ¿no? Que dijeron, no, la videoteca que está en España sí, claro. es un arma, es una destrucción mutuamente asegurada, ¿no? Sí, por eso Juan Collado, su destino va a ser la libertad, por acuerdo político o con una sentencia absolutoria, pero
yo creo que es imposible que hoy en día vuelva a pisar un reclusorio. Pero les pregunto, la solidez, ¿qué hay de la solidez de las investigaciones? Porque en este caso también lo dividieron en dos. Una parte de las acusaciones fueron por defraudación fiscal y otra por lavado de dinero. Y aún así, y aunque nos pese, yo les recuerdo que en el programa pasado, que analizamos, pasado o antepasado, a mi edad ya se me van las cosas, mencionamos de Caja Libertad que tenía fortaleza, que incluso sacaban comunicados diciendo, con independencia de lo que ocurra con el ciudadano J, tenemos programa de gobierno corporativo que nos garantiza la subsistencia a un evento catastrófico. Invirtieron mucho en revertir ese riesgo reputacional de estar asociados con Juan Collado. Lo dijimos hace 3, 4 programas, no recuerdo. Y lo que habían hecho era hacerlo en medios especializados, en El Financiero, en El Economista, señalando cuáles habían sido los cambios dentro del Consejo de Administración, la estructura de gobierno corporativo y cómo se estaban enfrentando a este riesgo para darles seguridad y tranquilidad a todas las personas que tienen sus ahorros en Caja Libertad. Y regresar a este tema que tanto me gusta, de alejarme del derecho y acercarme a la narrativa, al poder de la narrativa, ¿no? Yo voy, como Caja Libertad, yo voy a medios, bien dices, especializados o a cualquier otro, y empiezo a publicar notas que están diseñadas para que mis usuarios, mis clientes, no tengan miedo, no me vean como el malo de la historia. Si quieren voltear a ver a un malo, volteen en otra dirección, volteen a ver a otra persona, que me encanta que ilustraron ese segmento con la foto de un velorio, pero bueno, el fin humor del equipo de producción de Varos y Avaros está a otro nivel. Me encanta cómo fue que la entidad financiera incluso logró desvincularse de las personas que están sujetas a un proceso judicial. Pero me reitero, la acusación era muy sólida por defraudación fiscal. ¿Qué pasó ahí, Gerardo? ¿Qué crees que haya pasado? Lo que siempre pasa en esos casos, el manoseo político. Pero estaba bien armada. Bueno, aparentemente sí, pero finalmente el punto es que el sexenio ya se va a acabar y Juan no tiene una sentencia. No, Juan ya está fuera. No, sí, Pero hay una no sentencia. absuelto, no absuelto. No, O sea, pero medida está fuera. cautelar es diverso. Sí, pero no hay Con una medida sentencia. cautelar, pero está fuera. Está fuera, ¿no? Sí, está fuera, pero finalmente no hay una sentencia. Ok, a ver, Sí. pausa. ¿Qué va a requerir para chisparla? Juan Collado, que acabe el sexenio. O sea, a ver, eso es políticamente. A ver, Jurídicamente, esa es la pregunta. realidad es que la acusación ha sido muy hermética. Lo poco que se logró filtrar de la carpeta de investigación de Luis Videgaray, donde venía mencionado Juan Collado, es que sí existe una investigación muy seria de la triangulación del dinero en Andorra y que ese dinero salió de varios operativos, como fue el operativo de la estafa maestra, desvío de recursos a través de varias universidades, pero eso ya lo lograron mimetizar con Rosario Robles, ¿no? Este tema ahí se diluyó. El tema de Juan Collado creo que es la acusación que puede tener la Fiscalía General de la República sí debe ser muy sólida, pero es tan sólida que sí o sí va a llevar a que salga el nombre de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, por muy sólida que esté estructurada, no van a llegar a judicializarla porque hay un pacto, y es un pacto político. Cuando el derecho penal se somete al sistema político, no hay constitución, código nacional, ninguna ley o regla que te impida la inaplicación del derecho penal. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Va a acabar el sexenio, Juan Collado se va a diluir su tema, en algún momento saldrá su sentencia absolutoria o se va a sobreseer su asunto y empecemos en el 2024 a ver el siguiente perseguido político. ¿Perseguido político? Sí, claro. Habrá que ver quién llega primero y quiénes van a ser los del grupo que serían perseguidos. Esto ha sido recurrente, o sea, tú lo dijiste, el quinazo. Lo mismo sucedió cuando llegó Enrique Peña Nieto al poder con el Bester. Y también se pensaba que la acusación del Bester por defraudación fiscal estaba muy bien planteada, hasta que se conoció la resolución y se dio cuenta de pues, cuál era el ingreso, ¿no? De qué se trataba. En el siguiente sexenio habrá el mismo grupo en los cambios de poder de quienes vayan a ser perseguidos. Hay muchos que estarán buscando tener fuero para el siguiente sexenio, ya sea como diputado o senador. Ahí hay que poner el ojo. Y tal vez una recomendación importantísima sería,
no porque usted, señora empresario, empresaria, no porque vea que estos personajes la libran, no significa que usted vaya a tener tanta suerte. Por Sí, eso claro. pusimos el caso, el otro día pusimos el caso de Interjet. Con todo el poder de los alemán, están dados a la fuga y uno de sus socios ya está en la cárcel. E Interjet no existe. Y ya no existe. Así, Así de se sencillo. acabó el negocio. No porque tú veas que estos personajes la libran una y otra vez, Claro. eso no significa. Y es más, deberían hacer, yo creo que todo empresario en México debería hacer un balance. ¿Cuánto me cuesta versus cuánto me sale? ¿Cuánto te puede costar una buena defensa penal? Por evasión fiscal o por esos Sí. delitos. Vamos a poner este ejemplo. Yo calculo, o sea, por ese ejemplo, unos 20, 25 millones de pesos. Porque es una defensa penal integral, o sea, requiere inteligencia en Andorra, fiscal, contable, estrategia de litigación. Así es. Va a requerir 30, 40 amparos en todo el proceso Exactamente. contra ti, contra tus allegados. O sea, yo calculo unos 20, 25 millones. Y es un caso de alto impacto. Sí, y ahí la Por exposición mediática expone al abogado defensor siempre. Yo con el caso de Juan Collado, totalmente de acuerdo, me quedo con la parte de el tema político, me quedo con la parte del manejo del derecho con fines personales, Pero me quedo con algo más. La maravilla de una entidad financiera, de la importancia de Caja Libertad, que logró darle la vuelta al problema, logró demostrarle al mercado que con independencia de la problemática que estaban viviendo, ellos iban a seguir con su operatividad tal cual. Si yo me tengo que dar con algo, es con la manera en la que reaccionaron ante una acusación por defraudación fiscal y por lavado de dinero. No sé ustedes. Pero así las cosas, brincamos al segundo caso de hoy y al último de esta serie. El caso de mi divo de Juárez, Juan Gabriel, ese poeta, ese héroe incomprendido. Ahora sí podemos con el ta-tara-tara-tara. ¡Producción! Ta-tarara. Ta-tara-tara-tara-ra, ta-tara-tara. Aunque les duela. El Divo de Juárez fue arrestado en 2005 por evasión fiscal, una disputa que comenzó en 1998. A pesar de una orden de aprehensión y 8 horas tras las rejas, logró salir al día siguiente, porque siempre sale el sol. Eso es Luis Miguel. Bueno. Tras pagar una fianza de 4.1 millones de pesos. Y aunque su voz era inmortal, sus problemas fiscales no lo eran. Su herencia, calculada en 30 millones de dólares, quedó enredada en un drama fiscal que superó cualquier balada. Y debo decirlo, creo que el gran problema del caso Juan Gabriel fue que él se dedicó a hacer lo suyo, a cantar, a componer, a darnos alegría. ¿Qué? Sí lo hizo. Y dejó su negocio en manos de representantes y contadores que metieron la pata. Se vale decirlo. Siendo yo parte de Auditoría Fiscal Federal, a mí me tocó ver su expediente. A mí me tocó integrarlo ante la Procuraduría Fiscal. Y era claro, a todas luces. Él descansó su patrimonio, su seguridad jurídica en manos de terceros y él nunca quiso sentarse a revisar todo esto. E incluso tú tienes una historia personal con el tema de Juan Gabriel. Así es, yo fui abogado de... Quietos. Era joven Quietos. y era una noche fría en el norte de la República. ¿El evento tuvo lugar en el Noa Noa? No. No, a ver. Me tocó defender ¿Te tocó? a un tercer... ¿Te tocó? ¿Te tocó? Ay, tío. ¿Qué edad tenías? Siendo yo ¿Lo abogado... platicaste con alguien? Siendo yo abogado y vivía en la ciudad de Guadalajara, nos buscó una, Ya todo está nos buscó explicado una ahí. persona que le rentó todo el equipo de El sonido, equipo. el sonido, Ah. micrófonos, instrumentos musicales y demás para un concierto en Guadalajara. Y era cuando el SAT lo perseguía afanosamente y un día sí, otro también, le sacaba revisiones, créditos y demás. Ese día del evento,
le cayó una visita, una inspección de comercio exterior, una orden de verificación para checar que todo el equipo que se estaba usando en el concierto estuviera legalmente importado en el país. El tema es que ese equipo no era propiedad de Juan Gabriel, sino que era rentado a un tercero, y ese tercero tuvo el problema de que el equipo fue decomisado por el SAT. ¿Sí? ¿Dónde estuvo el problema? Pues que a ese tercero le valió gorro totalmente la visita, y acabando el evento se llevó todo el equipo. Cuando el SAT quiere hacer la extracción de los bienes y lo que se conoce como el cambio de depositario, pues se topa con el punto de que ya no hay instrumentos, ya no hay equipo, porque se los llevó su dueño, y entonces se inició el galimatías de la acción penal contra quien había sido dejado como responsable, como depositario de sus bienes, y el dueño para que pagara el crédito fiscal, el valor de los bienes. Entonces, Juan Gabriel ni se enteró de que pasó eso, pero sí fue muy notorio que él confiaba ciegamente en personas de bajo conocimiento, de muy poco escrúpulo, y que finalmente no le importaba si lo metían o no metían en problemas a él, porque sabían que había con qué pagar. Malditos, 1000 veces. Así fue. Ese fue su problema. Muchas de esas situaciones fueron principalmente porque él no se ocupó en verificar que las personas que estaban a cargo de su administración, uno, fueran competentes para administrar, y dos, tuvieran conocimientos suficientes también para evitarle problemas. Y nunca hubo nada que aminorara su responsabilidad, porque finalmente pues él era el que no declaraba. Sí, culpa del contador, culpa del abogado, culpa del administrador, pero finalmente tú eres el responsable, tú eres el que declara o no declara. Rogelio. Muchas gracias. Creo que esto es una prueba más de lo que se ha dicho en esta serie, que hoy culmina. La importancia de contar con una adecuada defensa y una adecuada asesoría, y sobre todo lo que en algún momento nos mencionó Elliot, la importancia de tener una segunda opinión, de ir con alguien a preguntar, oye, lo que está haciendo mi contador o mi abogado ¿está bien? ¿Va de acuerdo? ¿Me está protegiendo? ¿O me está abriendo muchos frentes innecesarios que van a derivar en problemas a la larga? Al final del día, no olvidemos que la acción del SAT no va a ser de un día a otro, de un mes a otro. Tienen hasta 5 años para poder cobrar y para poder ejercer todas sus facultades. Entonces, esto es algo que se tiene que ver en un horizonte de mediano plazo, no en el corto plazo, y es un caso, el de Juan Gabriel, que se repite con otras figuras como... Es la constante. Es la constante, como Paquita la del Barrio, Laureano Brizuela. El primer caso fue Laureano. Alfredo Adame, incluso el Piojo Herrera. Se defendió mejor Adame del SAT que de... sus pataditas. Pues quién sabe, porque creo que el SAT sí lo dobló y terminó haciendo ahí unos spots a su favor, ¿no? Que eso también es una constante, es una constante de cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho uso de estos casos, de casos emblemáticos, sobre todo de personas del medio artístico, para mandar un mensaje a la comunidad de que se tienen que cumplir con las obligaciones fiscales. Ahí están los spots que compuso Paquita la del Barrio, están los anuncios que hizo Alfredo Adame, y no sé si como parte del castigo que le tocó a Juan Gabriel fue el componer una canción para Francisco Labastida en plena campaña en el 2000, ¿no? No sé si le hayan hecho manita de puerco para eso. Pero es recurrente lo que sucede con los artistas. No tienen una buena asesoría, llega el SAT, les hace unos cobros. La defensa no puede ser, como decía Gerardo, es que la culpa es de mi contador o de mi abogado fiscal. Al final del día son personas naturales, y quien tiene la obligación de pago pues son ellos. Quienes deben de tener el deber, o quienes tienen el deber de cuidar que se esté cumpliendo debidamente con sus obligaciones fiscales son ellos. Laura Bozzo. Bueno, y haciendo un resumen de todo. Y Belinda, pero en el caso de Belinda lo comentamos, ¿no? Es bueno ser Belinda. Es bueno ser Belinda, es bueno apoyar a la 4T y es bueno estar al lado del señor presidente diciendo, sí, pero ya nos va a pagar. O sea, para ciertas personas viene la persecución política por defraudación fiscal, como sería Collado, y para otras personas viene el no te preocupes, nos esperamos y nos pagas. Paulina Rubio. La discrecionalidad que tiene la Secretaría de Hacienda en estos casos, y yo creo que Elliot lo podrá ilustrar mejor, en cómo se da el perdón para algunos dentro del procedimiento penal, pues es una facultad discrecional de la Secretaría que permite llegar a estos excesos. El Piojo Herrera. El Piojo Herrera. Sí, totalmente. Y aparte, hay que considerar algo.
Obviamente el mensaje del SAT cuando persigue a estos personajes tan queridos por el público es un mensaje social, es un mensaje de comunicación más que un tema de recaudación, porque ¿cuánto dinero puede aportar, digamos, la carga fiscal de Juan Gabriel a lo que tiene como obligación el Estado a Señor ejecutar? Don Juan Gabriel, para Señor Don Juan Gabriel. No, lo decíamos, o sea, tienes un crédito fiscal de 34 millones de pesos en el caso de Juan Gabriel y lo que se recaudó, como lo habíamos visto, por la reforma penal fiscal en acuerdos reparatorios son 5.300 millones, ¿no? Pero también es bien importante, porque hablábamos de la responsabilidad, decía Gerardo, es que cómo vas a culpar a tu contador o a tu abogado. Si hay un caminito en el cual no vas a limar o no te vas a limpiar tú al 100% la responsabilidad como contribuyente, porque eso ya constitucionalmente tienes esa obligación y no hay forma de evadirla, pero sí puede haber omisiones de tu abogado y de tu contador. Obvio es que sí. ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene contrato de prestación de servicios Exacto. con su contador y con su abogado que delimite cuál es su responsabilidad? Porque cuando tú firmas ese contrato, ahora sí, le delegas esa responsabilidad, no la de contribuir, sino la legal y la contable a esa persona. Si tu abogado omite dar el aviso de operaciones vulnerables por la actividad a la que te dedicas, tu contador no lleva la contabilidad digital o no hace el balance correcto, No presenta la anual. vas a tener que asumir el crédito fiscal, pero sí podrías decir, oye, parte de mi afectación es por tu falta de ética y profesionalidad, Claro. entonces voy a demandarte vía civil para que tú Así me es. resarzas parte del daño. Exactamente. Y ahí el profesional, el abogado y el contador, si ponen en riesgo su cédula O le profesional. mandas un levantón. No, yo creo que es más viable la demanda. No es tan divertida. Tampoco para él. Pero a ver, estoy haciendo aquí una recapitulación. Bueno, también me faltaba Galilea Montijo, que también fue vinculada al caso de Inés Gómez Montt, e incluso Cuauhtémoc Blanco. Claro. O sea, estamos hablando de personas que reciben buenas cantidades de dinero, pero que sistemáticamente detestan el tomar nota de sus obligaciones fiscales. A ellos les encanta poder decir que confían en su contador, sobre todo, y lo del abogado lo dejaré yo un poquito aparte, pero no solo eso, confío en mi manager. Claro. ¿Y cuáles son los conocimientos? Si tú te dedicas a una actividad que es emblemática, debes de tener en cuenta lo siguiente. El SAT, Auditoría Fiscal Federal, tiene un manual de procedimientos. El nuestro, en aquellos días, nos marcaba una cantidad mínima para poder irnos penalmente en contra de un contribuyente. Recuerdo que era 1 millón de pesos. Por abajo de esa cifra nos sale más caro operar. Pero nos sale carísimo operar el proceso penal. Salvo que el contribuyente, que el faltoso, sea una persona de amplio conocimiento dentro de su sector. Okay. Pues por eso es que también, casualmente, mi área en el SAT, mi administración, yo tenía a mi cargo justamente los temas de las personas famosas, ¿no? Claro. Y al SAT le encanta esto. Entonces, no solo si usted, estimado televidente, usted no es un artista, pues le aviso que le va a pasar lo mismo si es un pilar dentro de su comunidad del mundo inmobiliario, dentro del mundo del que tú quieras. Si te detectan como una persona emblemática, un líder de opinión, una lideresa de opinión, pues agárrate, porque muy probablemente vas a tener al SAT eliminando esos requisitos de procedibilidad. Y como creo que el tiempo ya lo tenemos encima, déjenme cerrar con lo siguiente. Al final, esto no es un tema sino de pesos y centavos, de números, de leyes, pero tiene un factor humano. Si tú estás frente a una acusación, lo primero que debes de pensar es que no solo se trata de cuánto pago, claro, porque los casos que hemos platicado aquí, hemos visto que se han aventado, ¿cuántos años, Elliot, de prisión? 4, en sentencia 4 o 5. Hasta ahorita, sí, porque en son puro temas proceso, políticos. Sí. En puro proceso. Son 4 años de tu vida que nunca vas a recuperar. Si nos está escuchando un empresario, si nos está escuchando la directora general de una empresa, que le quede claro, han cambiado mucho las reglas. La responsabilidad penal de las personas morales, por supuesto, es algo que creo que no tocamos el tema, pero ya está ahí. Y gracias a eso y a la reforma penal fiscal del 2019, que sigue vigente, salvo los temas de la Corte, de la prisión preventiva, sigue estando vigente y siguen siendo ustedes
responsables Así es. de cualquier manejo indebido, de cualquier falla en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y eso te puede costar no solo dinero, porque el dinero usualmente las empresas pues, pagabas. Claro. Ahora pagas y puedes tener, Procesos penales. como persona física, responsable de la moral. Claro. Así es. Entonces, creo que ya todos los empresarios en México deben de tener en cuenta esto. Ya van varios años con esta política hecha de andar. O incluso también lo que hemos visto de las disculpas en medios públicos, ¿no? Por parte de empresas que se ven involucradas en casos de defraudación fiscal. Parte de la negociación que se tiene con el Servicio de Administración Tributaria es La pública. disculpa pública. Exactamente, la disculpa pública. Eso es ilegal porque no está contemplado en ninguna ley. Pero si no lo haces, pues no te voy a dar. Ay, tú Pero en el Código Ay, tú sabes. Fiscal de la Federación dice a satisfacción de... Que puede ser una obra de arte y en el caso de ellos, pues están los artistas que cobran por mandar saludos. ¿Por Pero qué no ojo, podrían porque hacer el esto? Código Nacional de Procedimientos Penales sí contempla la sanción para la persona moral adherido a todas las reglas generales de cualquier persona física. Y si te acusan de un delito fiscal, una de las formas que puedes tú reparar el daño, aparte de lo económico, puede ser la disculpa pública a solicitud de la parte ofendida, en ese caso el SAT, la Fiscalía, como ocurrió con el caso Xcaret. Xcaret fue el caso emblemático que tuvo que emitir un comunicado de disculpa a raíz de la muerte que suscitó en ese parque. Así las cosas, caballeros, pues creo que no da para más. Sí da para más, pero ya no da el tiempo. Ni el presupuesto. Ante todo. Y así, queridos televidentes, es como llegamos al final de este tercer programa especial de Varos y Avaros. La joya de la corona de Abejorro Media. Programa de emprendimiento. ¿Otro programa de emprendimiento? No, pero les tenemos una primicia. Vamos a tener un programa de historias de terror de abogados. Sí. Yo creo que sí jala. Uf. No olviden consultar nuestras redes sociales, @abejorromedia, en X, en Instagram y en TikTok. Gerardo, Rogelio, ¿cómo te llamas? Helio, Elliot. nuevo conductor. En mi ausencia, porque las vacaciones son necesarias, el jefe Elliot se quedará a cargo. Gracias por todo el troleo. Gracias, Master. Un gustazo, Rogelio. arrobas, por Igualmente. favor. @RD Ibarra. GMB Lawyer. Elliot-Veler o el jefe Elliot. El jefe Elliot. Sí. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ESMejía. Ojalá decidan sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden, si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndanle que con dinero puedes pagar las facturas del terapeuta que te ayudará a lidiar con tanto perro complejo. Hasta la próxima. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.